Una enfermera virgen bañaba al millonario que daban por muerto hasta que él movió la mano. El vapor se enroscaba en la bañera como si quisiera guardar un secreto. Clara inclinó la cabeza sobre la espalda de Benedict Harrow y sintió el pulso, apenas perceptible, como un hilo que aún vibraba. La casa, las tablas enceradas, el piano en el salón que nadie tocaba, la vista a los viñedos parecía contener el aliento. Ella había aprendido a no apresurar las respiraciones de los que esperan. En el convento le enseñaron que el cuidado es paciencia en acto continuo. El ritual era simple y sagrado a la vez: agua tibia, jabón neutro, una esponja que no arañara la piel frágil del hombre acostado en la inmensa bañera de mármol. Clara hablaba en susurros, no por él, Benedict apenas se comunicaba, sino para mantener una cadencia, un hilo humano entre dos cuerpos que por horas se convertían en uno en el oficio del cuidado. Su voz no rezaba, apenas nombraba lo que hacía: frente, sien, cuello, un mapa de memoria por donde el mundo podía volver a entrar. Cuando pasó la esponja por la frente, Benedict reaccionó. Un gesto mínimo, las cejas se tensó, como si un recuerdo hubiera tropezado con la piel. Clara dejó la esponja, miró el rostro severo y húmedo del hombre que antes llenaba titulares y ahora apenas completaba frases. La casa había aprendido a hablar con cautela de él, con eufemismos y silencios que protegían una fortuna y una culpa. Nadie esperaba mucho, nadie esperaba que algo cambiara. «No me lo digas», musitó Benedict, como si hubiera oído una advertencia antigua. Era la primera frase inteligible en meses. No era una proclama milagrosa, era una murmuración que cargaba con el peso de algo que no quería repetirse. Cuando abrió los ojos, fue como si la luz se filtrara con dudas. No fijó la mirada en la habitación, buscó una mano. Encontró la de Clara y la apretó con fuerza. No era un gesto grandioso, fue la urgencia de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, necesitó tocar la certeza de que alguien estaba allí. El apretón desató una cadena de efectos que nadie en la casa había previsto. En la sala contigua, Hope, la ama de llaves, escuchó y dejó caer el paño. John, el chofé, entró con pasos calculados y, por un instante, se encontró sin guión. Valentina, elegante como siempre, cruzó la sala con esa calma que sabe de obligaciones, ojos que calculan daños, manos que aprietan un plan de silencio. Para Clara, el apretón fue una obligación moral más que una señal pública, era un deber de humano a humano. Al secarlo, enroscada entre toallas y una fragancia tenue de lavanda que la casa utilizaba para calmar, Clara notó una pequeña protuberancia bajo un cojín de la butaca donde Benedict solía recostarse. Lo primero que pensó fue en algo rutinario: monedas, papeles. Lo que sacó de la tela fue una caja de hojalata oxidada en los bordes. El metal todavía guardaba un dibujo infantil en la tapa, una muñeca de rostro pintado, una flor, la palabra «no olvido» garabateada con una letra firme. La caja olía a cerradura vieja y a naftalina, como las cosas que se guardan para no ver. Dentro había una muñeca pequeña, con un vestido descolorido, un colgante con una inicial apenas visible, cartas atadas con un lazo donde se repetía, como un latido, la frase «no olvido», y un papel arrugado, parte de un documento oficial, humedecido por el tiempo. No decía más de forma legible que una línea, un nombre incompleto, un sello recortado, un número que resonó en Clara como un cable conectado a un pasado que alguien quiso cortar. Ella sabía que aquello no era suyo para juzgar, era sin embargo suyo para descubrir. El cuidado, decía una lección que no olvidaba, también puede ser reparación. No siempre era salvar, a veces era restituir un nombre a la memoria. El hallazgo encendió controversia. Valentina congregó miradas como si se quisiera aplacar una tormenta antes de que empezara. Su rostro, siempre férreo, se endureció. «Eso no debe», dijo, cortando la frase con precisión. «Hay cosas que no conviene remover». John, que había servido a la familia por años, miraba la caja con una mezcla de obediencia y culpa. Hope tocó la muñeca, tristemente, como si la fibra del juguete contuviera un hilo de las historias que había barrido en la casa.
Benedict, al borde de una fatiga que no es la del cuerpo sino de la memoria, cerró los ojos unos instantes. Clara guardó la caja en el bolsillo interior de su bata. Su acción fue rápida, discreta, como el gesto de quien sabe que la verdad no siempre cae como una bombilla, sino que se guarda en los pliegues de los días. Dentro de ella, una decisión nació sin grandilocuencias. Los objetos necesitaban más manos que la de la casa. Necesitaban testigos neutrales, nombres que no respondieran a intereses patrimoniales. Clara no era abogada ni investigadora, era enfermera, proveniente de un convento, formada en la disciplina del cuidado y la confidencialidad. Su historia con la castidad no era un titular, era una elección de vida que le había enseñado a escuchar más que a juzgar. En aquel momento, esa elección le dio autoridad moral. Si alguien iba a restituir lo que la caja sugería, debía hacerlo con cautela y dignidad. Antes de seguir, una pregunta al que escucha. Si encontraras una caja con el rastro de una vida que alguien parecía haber borrado, ¿qué harías? Deja tu respuesta abajo. Se te ha breve. La recolección de pruebas fue un ejercicio de paciencia y método. Clara procuró aliados que no buscaran titulares. En el pueblo vecino, Sor Lucía, mujer de hábito tieso y sonrisa lenta, aceptó ser puente. Elena, una abogada de mirada práctica y voz templada, se convirtió en la mano que traducía hallazgos a la lengua del derecho sin convertirlos en arma. Entre ellas, trazaron un plan: verificar sin exhibir, preguntar sin presionar, reunir sin exponer. El primer viaje fue a Puerto Salina, un pueblo costero donde las casas parecían inclinarse al mar como pidiendo escondite. El camino desde la mansión atravesaba viñedos y un paisaje que en verano olía a uvas maduras, en otoño a hojas secas. Clara recordaba los nombres que habían estudiado en el convento cuando hablaban de secretos: memoria, reparación, prudencia. Cruzó el umbral del pueblo con esa mezcla de prudencia y determinación que la definía. En Puerto Salina, las conversaciones no fueron teatrales, fueron pequeñas aclaraciones. La posadera recordó a una niña que había estado en su casa por una temporada, décadas atrás. Una vecina que recogía conchas habló de una familia que llegó y se fue sin ruido. Los registros de la posada aparecieron, gastados y escritos a mano. En uno de ellos, una inicial junto a una fecha coincide con la de la partida incompleta que ella había encontrado en la caja. No era una prueba concluyente, era una línea que conectaba puntos, una manera de decir que aquello merecía seguimientos. En la escuela del pueblo, una maestra dijo tener recuerdos borrosos de una pequeña que cantaba en clase. No dijo nombres, las historias en esos pueblos se contienen para no alterar las vidas. Clara tomó notas, guardó silencio y ofreció una presencia sosegada que no preguntara en voz alta lo que debía preguntarse con respeto. Sor Lucía, que se había unido en el recorrido, habló con la moderación de quien conoce las heridas humanas. Hay que ser cuidadosos, dijo, porque la verdad, sin cuidado, puede deshacer a quien menos lo merece. Mientras tanto, en la mansión, la tensión se cocinaba a fuego lento. Valentina trataba de asegurarse de que la casa no se convirtiera en noticia. El argumento, simple y frío, era el del daño reputacional. Un escándalo pondría en riesgo bienes, donaciones, fundaciones. Clara escuchó y escuchó sin replicar. Su tarea no era entrar en disputas patrimoniales. Era, una vez más, traer lo que debía ser traído sin convertirlo en espectáculo. Benedict recuperaba fragmentos de voz con una lentitud que parecía medida por el dolor. A veces recordaba melodías, otras nombres sin rostro que se le escapaban en la noche. No se presentaba como un redentor ni como un villano, presentaba, con honestidad torpe, la culpa que las decisiones lejanas habían acumulado. En un momento, pidió que le trajeran papel y lápiz. Sus manos temblaban, pero la voluntad de decir algo lo sostuvo. La nota que redactó fue breve y fue más confesión que petición. No exigía perdón, pedía que si el hilo hacia aquella vida aparecía, se tratara con respeto. No prometía restitución espectacular ni explicaciones públicas. Era una frase escrita con la urgencia de quien logra comprender que los actos no borrados piden reparación, aunque esa reparación no siempre sea visible. Clara leyó la nota en voz baja y sintió cómo su deber se transformaba en mandato ético. No exponer, pero no ocultar. Las cartas encontradas en la caja repetían esa consigna:
no olvido. No eran amenazas ni juramentos. Eran la persistencia de una memoria. Por ellas se abrió un protocolo. Primero, protección. Elena elaboró un procedimiento para tratar esos documentos como patrimonio sensible. Sor Lucía ofreció el convento como lugar neutral para intercambios. La comunidad religiosa no buscaba protagonismo, solo aseguraba que la persona afectada tuviera opciones. La idea era simple: acompañamiento antes que revelación. John cambió su postura poco a poco. Al principio obedecía órdenes de silencio, luego vio en los ojos de Benedict algo que le removió la obediencia automática. No se convirtió en héroe de un día, pero sí en alguien dispuesto a alternar lealtades entre la casa y la verdad. En un pasaje íntimo, esperó a que Clara terminara su turno y le dijo, en voz baja, que había visto a Benedict mirar desde la ventana hacia los viñedos como si buscara algo que no era dinero. Fue una observación pequeña, humana, pero suficiente para que Clara entendiera que allí había un hombre que no solo estaba enfermo, sino fragmentado. Las pruebas se apilaron sin ruido. Documentos parciales, testimonios que coincidían en detalles leves, un registro escolar con una inicial, una ficha de posada con una fecha. Todo componía un mapa incompleto. Ni uno solo de esos hallazgos merecía ser transformado en espectáculo. Por eso, cuando Elena propuso llevar la carta directamente a la escuela para que la persona, sea quien fuera, la recibiera mediante un tutor, Clara aceptó. No se trataba de reivindicación pública, se trataba de ofrecer la posibilidad de elegir, la de abrir una puerta cerrada en el pasado. El proceso no fue fácil. Valentina presionó para que todo quedara en la casa. ¿Por qué perder privacidad por meras especulaciones?, preguntó una noche, con una copa a medias. Su argumento no era solo frío por cálculo, había miedo en él. Miedo a que las filigranas de la reputación se deshicieran en un solo gesto. Clara respondió con calma, porque la memoria necesita a alguien que la atienda, incluso cuando duele. No era una sentencia ética grandilocuente, era la verdad del oficio que ella ejercía. Cuidar incluye devolver nombres. El día que Elena presentó la carta a la dirección de la escuela, la entrega fue mediada. No hubo cámaras, no hubo anuncios, solo una funcionaria que recibió el sobresellado y dejó constancia por escrito de la entrega. La escuela, por su parte, siguió un procedimiento prudente: localizar a la persona que encajara con los datos sin invadir su vida. Las normativas de protección dictan cautelas. Elena las siguió al pie de la letra. La palabra clave fue siempre la misma: consentimiento. Cuando la joven, la persona a la que apuntaban los indicios, fue localizada, lo fue con la discreción que había exigido la cadena de custodia. No se la presentó ante una casa expectante. Matices más humildes guiaron el encuentro. Una sala sin luces agresivas, un medidor de nervios que no buscaba respuestas aceleradas, la presencia de Sor Lucía como mediadora que ofrecía la calma de quien no juzga. Benedict envió otra nota, breve, handwritten, en la que no pedía perdón con grandilocuencias, sino que llamaba a la responsabilidad. «Si decides escucharme, te pido tiempo y discreción», decía. La joven aceptó leer la carta en privado. Esa decisión fue el centro del clímax del proceso hasta entonces. No accedió a salir de su entorno inmediatamente. Su agencia quedó clara. Eligió hablar primero con alguien neutral, y su elección recayó en Sor Lucía. Esa demanda no era un rechazo a la reparación, era la colocación de una condición justa. El derecho a decidir es el gesto más profundo de una persona que ha sido objeto de decisiones ajenas. En la mansión, la espera se apoderó de todo como la niebla al amanecer. En el salón, el piano se quedó con una tecla presionada, la misma que Benedict tocaba cuando recordaba. Clara se sentó junto a la ventana y miró la mano del hombre bajo una luz mortecina. Él la miró y no pidió heroísmos. Pidió, con la fragilidad de quien entiende la gravedad de sus actos, la oportunidad de reparar de forma humana. La historia estaba lejos de resolverse. Lo que comenzó con un baño en la bañera, un acto íntimo y cotidiano, había desatado una necesidad de verdad que no admitía prisa. Las pruebas recolectadas no eran pruebas de sentencia, eran hilos hacia una identidad que alguien alguna vez intentó anular. La vida de la joven, su derecho al tiempo y a la privacidad, era ahora la línea que marcaba el ritmo de todo el proceso.
Clara se permitió un momento de duda. Había noches en las que, al cerrar los ojos, le venían imágenes de la niña de la muñeca, su vestido polvoriento, los ojos que miraban el mar de Puerto Salina. En otras, veía a Benedict como un hombre viejo recortado por los viñedos, con manos que antes firmaban legados y ahora temían firmar una carta. No le correspondía a ella juzgar, le correspondía sostener la posibilidad de que la reparación empezara por el respeto. Un detalle menor que solo la casa conocía empezó a convertirse en símbolo. La caja de hojalata, limpísima tras la limpieza de Clara, fue colocada en el aparador del cuarto de costura. No como exhibición, sino como recordatorio. Allí había una vida que pedía ser nombrada. La muñeca, colocada con cuidado, ya no era evidencia en una gaveta, era testigo silencioso de un deber que la casa Harrow había empezado a asumir. El sentimiento que atravesaba a todos era complejo. No había héroes completos, ni villanos absolutos. Había, sí, decisiones concretas que exigían integridad. Valentina meditaba sobre los límites del poder, John meditaba sobre la fidelidad, Hope meditaba sobre el trabajo de cuidar sin hacerse dueña de la historia. Benedict meditaba sobre aquello que su memoria no le permitía reparar en palabras sencillas. Clara meditaba, como siempre, en la responsabilidad de quien acompaña. El siguiente paso, acordado en cuartos cerrados y conversaciones medidas, fue ofrecer a la joven, mediante Sor Lucía y Elena, opciones de acompañamiento. Asesoría legal, apoyo psicosocial, la posibilidad de iniciar un proceso de reconciliación mediada si ella lo deseaba. Nadie obligaría a su aceptación. Esa elección, lenta y soberana, sería la que dictara la ruta. Aquella noche, después de haber cerrado luceros y relojes, Clara regresó a la bañera. No para bañar a Benedict, era tarde, sino para vaciar la pequeña palangana donde había colocado la caja antes de entregarla. Las gotas se vertían con la cadencia de una gota que cae sobre el agua. Se sentó y dejó que el silencio la envolviera. En el salón, la casa respiraba otra vez, no con la leve tranquilidad de lo cerrado, sino con la tensión de lo abierto. Benedict tenía la mano de ella entre las suyas, la apretó una vez más como quien reafirma una promesa que no sabe decir en palabras. No pidió absoluciones públicas, en su gesto había la súplica de alguien que espera que la reparación sea humana, no escenográfica. Clara, que había aprendido a no responder con promesas, solo dijo: «Haremos lo correcto, con cuidado». La frase no redimía nada, simplemente nombraba el camino que había tomado. En la penumbra, Clara miró la caja sobre la mesa y luego la ventana que daba a los viñedos. El mundo seguía afuera, indiferente. Dentro, sin embargo, una conversación se había abierto que no se cerraría en una sola noche. El apretón de maños no había resuelto todas las preguntas, pero había activado un proceso que, de ahora en adelante, exigiría tiempo, dignidad y la paciencia que el cuidado requiere. La historia dejó entonces a sus protagonistas en un punto de inflexión, una carta en manos de alguien que debía decidir, una caja que ya no era ocultamiento, una casa que comenzaba a transformar su secreto en responsabilidad concreta. Y Clara, siempre Clara, de pie junto a la bañera, conservando la mancha húmeda de aquel gesto, comprendió que su compromiso no era con la exposición ni con la ocultación, sino con la restitución a través del respeto. Cuando cerró las persianas, la luna delineó el contorno del piano. Alguien afuera, en el corredor, tocó una tecla con suavidad. Fue apenas una nota. Pero la nota, más que música, era una pregunta. ¿Qué se hace con lo encontrado cuando lo encontrado pertenece a otro? Clara no tenía todavía la respuesta completa, pero sabía cuál sería su norte. Mantener la dignidad de quien fue hallado, proteger la agencia de quien fue localizada y sostener con paciencia la reparación que no se debe forzar. El proceso continúa, en manos de quienes han elegido la discreción. En la casa, en Puerto Salina, en las oficinas donde Elena tramita documentos con la delicadeza de quien no quiere convertir la vida de nadie en espectáculo, la verdad sigue su curso lento. Y la caja de hojalata, con la muñeca en su vientre de metal, quedó como un recordatorio silencioso de que el cuidado, cuando se vuelve responsabilidad, puede restituir nombres sin humillar a nadie.
Afuera, los viñedos cuajaban en sombras. Dentro, una lámpara dejó un círculo de luz sobre la carta que Benedict quería que llegara con respeto. Clara la tocó con la yema de los dedos y, sin saber aún qué vendría, dejó el folio sobre la mesa. No había prisa por quemar etapas. Había, en cambio, una certeza pequeña y robusta. La verdad exige tiempo, y el tiempo se debe dar con cuidado. Si esta historia te ha conmovido, quizá quieras suscribirte y seguir con nosotros. Hay más en el camino de reparar lo que fue borrado, y tu opinión sobre cómo proceder puede iluminar otros actos de cuidado. CTA final. La mañana que siguió a la entrega de la carta llegó con un cielo pálido, como si toda la casa hubiera decidido vestirse de prudencia. Las persianas quedaban entreabiertas y el aire olía a madera encerada y café olvidado. El piano seguía con aquella tecla presionada, memoria mínima que nadie había querido forzar. Clara encontró a Benedict sentado en el salón, la nota doblada sobre las rodillas, los ojos hundidos pero algo más contenidos. No había alivio triunfal en su rostro, sino la serie de marcas que deja la conciencia cuando empieza a moverse, líneas de miedo, de arrepentimiento y de una voluntad incierta que lucha con el cansancio de quien ahora reconoce un peso. «No quiero que esto sea espectáculo», dijo Benedict, antes incluso de que Clara tuviera que preguntar. «Lo que hice no sirve la fanfarria. Si hay daño, quiero que se repare sin poner a nadie en la vitrina del dolor». Ella no respondió con palabras largas. Se acercó, puso la taza de té encima de la mesa y apoyó la mano unos segundos sobre la suya. Su gesto no era de perdón automático, era un punto de apoyo para sostener la frase por la que habían empezado a caminar, respeto por la decisión de quien había sido encontrada. Clara había aprendido a medir la fuerza de los actos con la intensidad del silencio que dejaban. Allí, el silencio pedía procedimientos. Elena presentó su plan en una hoja cuidada, custodias, acuerdos de confidencialidad, protocolos de contacto y, sobre todo, una cláusula simple y firme. La agencia de la persona localizada era inviolable. No se le podía imponer encuentro ni reconocimiento público. Si Isabela, pensaron, con ese nombre, con la prudencia de quien sabe la peligrosidad de la certeza, quería acompañamiento legal para reclamar un nombre, pedir documentos o sencillamente decidir no hablar, todo debía pasar por su consentimiento expreso. Sor Lucía ofreció vías de acompañamiento espiritual y comunitario, no para dirigir decisiones, sino para sostenerlas en una red de apoyo que no fuera la Casa Harrow. La segunda vez que Clara regresó a Puerto Salina, lo hizo con más pruebas a cuestas. Una copia del fragmento del registro, la lista de fechas, una fotografía parcial encontrada en un álbum de la mansión que sugería un vínculo tenue pero consistente. El viaje fue silencioso. El coche cruzó viñedos y el olor a uvas se mezcló con las palabras que aún no tenían forma. Clara caminó por las mismas calles que antes, pero esta vez con la mirada más atenta a las grietas que el tiempo deja en los muros de los pueblos. Esos pequeños signos que preservan los nombres de quienes se fueron o fueron llevados. En la posada, la posadera la reconoció sin preguntar. Le ofreció una taza y una conversación que evitó los titulares. Contó de una niña con cabello negro que había llegado por unas semanas y se quedó un poco más, que usaba una muñeca con vestido descolorido y que a veces se ponía a mirar el mar como si escuchara su plegaria. No dio apellidos ni confirmó historias. La fuerza de su testimonio fue la constancia de un detalle. La muñeca, la mirada al mar, la preferencia por la clase de costura que la maestra mencionaría luego. Para Clara, esos detalles no eran pruebas judiciales. Eran señales suficientes para merecer que alguien que no responda a intereses económicos fuera informada con el cuidado exigido. La escuela, con sus pupitres barnizados y el olor a tizas gastadas, colaboró como siempre lo hacen las instituciones pequeñas que entienden la fragilidad social, con cautela y procedimientos. La maestra que recordaba a la niña que cantaba en voz baja accedió a dejar constancia en un libro de comunicaciones, a entregar la carta solo si la persona buscada había firmado un acta de consentimiento para ser abordada.
Elena, desde su despacho, ajustó los documentos hasta que la red de protección era casi impenetrable. Notificaciones, testigos de entrega, un mediador neutral y la posibilidad de que la joven revise toda la información antes de decidir. Era un protocolo que balanceaba el derecho a la verdad con la necesidad de no exponer. Mientras tanto, en la mansión, Valentina se agrietaba en privado. Sus encuentros con abogados y con algunos amigos de la junta de la fundación tenían la textura nerviosa de quien teme la pérdida más que la injusticia. Argumentó lo obvio para ella: reputación, patrocinadores, la estabilidad de obras que se habían levantado con los años. Sus palabras contenían miedo, no maldad, miedo a que la casa, su casa, se convirtiera en escenario. Pero Clara encontró en esa grieta oportunidad para la empatía. No se trataba de hacerla defender lo indefendible, se trataba de obligarla a escuchar que devolver un nombre no equivale necesariamente a destruir la obra de los demás. A veces, dijo Clara, los cimientos verdaderos se refuerzan cuando se asumen los errores. John, por su parte, cambió lentamente de postura. No hubo acto heroico ni confrontación pública. Hubo pequeñas decisiones. Permitió que Sor Lucía entrara más a la casa cuando antes solía limitar el acceso. Dejó que Hope acompañara los traslados de documentos cuando antes lo veía como intromisión. En una noche, cuando los relojes marcaban una hora indecisa y la casa parecía respirar en corrientes distintas, John se sentó con Clara en la cocina y, sin pedir permiso para hablar, dijo: «Vi a Benedict mirando las fotos en la pared. No parecía buscar el dinero. Buscaba algo que no se encontraba en la decoración. Tal vez tiene ganas de arreglar algo que él entiende que es suyo por responsabilidad». Clara lo miró y supo que la lealtad puede redirigirse. No se trata de abandonar una familia, se trata de alinear la fidelidad con la verdad. John accedió entonces a colaborar cuando las cosas exigieran discreción y firmeza, no a favor de escándalos, sino a favor de garantías. Las semanas transcurrieron con la lentitud de los procesos que intentan no romper a las personas. En la casa, Benedict mejoraba en grados pequeños. Aprendió a sostener una conversación un poco más larga, a recordar canciones, a escribir con menos temblor. No hubo derechura moral espectacular en su progreso. Hubo la disciplina de quien entendió que la palabra debía sostenerse en actos. Empezó a firmar documentos que aseguraban la custodia de los objetos, se sometió a un inventario formal que Elena validó y aceptó que la caja de hojalata quedara en custodia del convento hasta que la persona interesada decidiera su destino. La llegada de la carta y la posibilidad de una respuesta habían activado también dudas en la joven. Isabela, así la llamaron, porque en los papeles aparecía ese nombre y en la memoria del pueblo resonaba como un eco, recibió el sobre, lo llevó a su casa, lo dejó sobre la mesa y lo miró, no con la curiosidad de lo desconocido, sino con la cautela de quien entiende que las historias de los otros pesan sobre las nuestras. No era su obligación atender, era su derecho decidir. Eligió, como había dicho desde el principio, hablar primero con Sor Lucía. El encuentro entre la joven y Sor Lucía fue en la capilla pequeña del convento, lugar sobrio y sin ornamentos. Sor Lucía no hablaba para imponer ni para confortar con palabras vacías, escuchó. En el silencio compartido, la joven habló de fragmentos, de una infancia que siempre le pareció incompleta, de un apellido que no supo cómo llegó a ella, de noches en las que pensaba que el mar le devolvería algo si lo miraba suficiente tiempo. No contó historias dramáticas, desplegó sensaciones. Sor Lucía ofreció compañía, no soluciones. Le mostró el protocolo de acompañamiento, asesoría legal, psicóloga, posibilidad de gestionarlo todo sin exposición pública. La joven pidió garantías, que no habría paparazzi, que no habría notas en periódicos, que nadie entraría en su vida sin su permiso. Sor Lucía, sin comprometer promesas que no podía cumplir, se comprometió a ser testigo de la elección. El día que aceptó ver la carta, y no fue un sí automático sino una decisión pensada, lo hizo en la sala más pequeña del convento. Elena y Sor Lucía estuvieron presentes como mediadoras y testigos. Isabela leyó la nota de Benedict con manos firmes, sin que su rostro delatara ni el abrazo ni el rechazo. Benedict había pedido tiempo y discreción.
Había escrito que entendía si ella prefiriese no hablar con él y que su único interés era reparar lo que fuera que perteneciera a su historia. No había ofrecimientos grandilocuentes, había una frase de responsabilidad y una lista de opciones de acompañamiento. Cuando la joven levantó la vista, la voz que salió no fue una exposición de resentimiento ni una concesión emocional. Fue una petición clara. No quiero un espectáculo, ni piedad fingida. Si voy a encontrar algo, debo hacerlo con garantías de que no seré vulnerable por ello. Quiero documentos que reconstruyan mi nombre y un lugar seguro para decidir. Elena exhaló un leve alivio. Su trabajo, hasta entonces, había sido convertir indicios en vías legales mínimas. Ahora tenía la orden más clara: ayudar a reconstruir lo que pudiera reconstruirse sin forzar el afecto ni imponer reconciliaciones. La palabra reconstruir se entendía en su sentido más técnico: verificar registros, corregir lo que se pudiera en documentos oficiales, inscribir apellidos si había derecho a ello y proponer, si ambas partes lo deseaban en el futuro, un encuentro mediado. Nada se haría sin el visto bueno de Isabela. La primera vez que Isabela regresó a la mansión fue en un coche discreto y a una hora pactada. No hubo cámaras, la sala preparada para la reunión era neutra, luces suaves, asientos separados, una pequeña mesa con 2 tazas de té. El acercamiento fue lento. Benedict esperó con una almohada que le sostenía la espalda. Su rostro no pedía redención, sino que ofrecía responsabilidad. No habló en absolutos. Dijo, con la voz medida, que no tenía excusas dignas ni reclamos. Explicó, sin dramatizar, que su vida había estado organizada bajo decisiones que quizá no se cuestionaron y que al verse en la fragilidad de la enfermedad había empezado a hacer cuentas morales. Isabela lo escuchó, no por obligación, sino por la certeza de que su propia historia merecía oír las palabras que la tocaban. No fue una cena de lágrimas fervorosas ni de abrazos. Fue un intercambio de miradas, de silencios y de preguntas escritas en papeles que Elena iba presentando. El pedazo de registro, la copia de la ficha de la posada, la nota con la frase «no olvido». Isabela tocó la muñeca que había traído la casa, no la de la caja, sino una réplica que Hope, con delicadeza, había dispuesto en la sala para evitar que objetos antiguos se convirtieran en testimonios traumáticos. Y dejó la mano sobre la mesa. «¿Quieres algo de mí?», preguntó Benedict, despacio. «Quiero saber si alguien me debe alguna verdad», respondió ella. «Si hay documentos que digan que mi nombre fue cambiado o que mi filiación fue borrada, quiero verlos. No busco venganza, busco una historia completa». Elena mostró entonces un expediente con las pruebas que habían reunido: contratos, anotaciones de posada, registros escolares. No había nada definitivo que probara actos delictivos de manera concluyente, pero sí había una serie de inconsistencias que justificaban un proceso formal de aclaración. Isabela, con la mirada tranquila, pidió que todo eso se llevara ante la oficina de registros correspondiente y que su decisión de iniciar trámites quedara registrada por escrito y custodiada por el convento y por Elena. Quería controles, procesos y la certeza de que nadie pudiera usar aquello para explotarla. El objeto central, la caja de hojalata con la muñeca, quedó sobre la mesa, entre ellos, no como reliquia de culpa, sino como testigo físico. Benedict no la empujó. Isabela la miró y, sin teatralidades, la tomó. No exhibió emoción pública, la abrazó como quien recibe un objeto con derechos, el derecho a conservarlo, a destruirlo, a entregarlo a quien ella considerase. En ese gesto hubo sobriedad y autoridad. Esa elección fue la que convenció a todos de algo esencial. Isabela no era víctima pasiva de una historia ajena, era la protagonista que ponía límites y marcaba la marcha del proceso. Al terminar la reunión, acordaron pasos concretos: registros a revisar, entrevistas con testigos que Isabela autorizara, sesiones de apoyo emocional ofrecidas por la hermana y una línea de comunicación privada entre la joven y Elena. No hubo promesas públicas ni condiciones que vulneraran la autonomía de nadie. Benedict firmó un documento que autorizaba la investigación, quizá lo más que pudo ofrecer sin invadir. Su firma, imperfecta, fue un acto de entrega. No era absolución, era inicio de responsabilidad.
La noticia de aquel encuentro no llegó a las calles ni a las redes. La discreción, que parecía frágil en un mundo donde todo se filtra, se sostuvo gracias a la coherencia de los actores, Elena, Sor Lucía, Clara y los funcionarios que tenían la obligación de proteger. Había, en esa red, una tregua entre la necesidad de verdad y la necesidad de no exponer. La elección de Isabela de permanecer privada fue respetada en cada paso. Los días siguientes incorporaron el trabajo técnico que Elena sabía hacer con prudencia. Solicitó copias certificadas de registros, contactó a archivistas para revisar actas antiguas y presentó solicitudes administrativas para rastrear cualquier cambio de apellido o anotación en los libros civiles. No inventó pruebas, encontró huecos y los documentó. Cada avance fue registrado y comunicado a Isabela en sesiones donde ella podía decidir si quería que determinado hallazgo se hiciera público o no. Muchas de las piezas frías de papel no revelaron escándalos, pero sí rehicieron mapas que habían estado incompletos. Nombres que aparecían en márgenes, referencias a tutelas y a respaldos legales que ahora requerían interpretación. Sor Lucía organizó, por su parte, círculos de escucha para acompañar emocionalmente. No eran sesiones de confesión ni intentos de reconciliación forzada. Eran espacios donde Isabela podía decidir si escuchar o no. Allí se habló de memoria, de derechos y de lo que significa poseer un nombre que ha sido manipulado por otros. Las mujeres del convento compartieron historias de familias rotas, de errores y de posibilidades de reparación que requieren tiempo. Fue en esos espacios donde se gestaron las primeras decisiones de acompañamiento psicosocial sin prisa, terapias que se ofrecerían si Isabela las solicitaba, apoyo administrativo para regularizar documentos y la propuesta de que, si llegado el momento ella deseaba, se pudiera conversar con Benedict en torno a un proceso de reconocimiento privado y legal, no público. En la casa Harrow, el efecto del proceso fue tangible. La caja, antes escondida, se transformó en símbolo de una promesa que la familia debía cumplir. No fue exhibida, fue depositada en una vitrina cerrada en la sacristía del convento, con el acceso limitado a quienes Isabel autorizara. Hope, que había pasado de ocupar el rol de ama de llaves a ser guardián espiritual de los objetos, sentía que su trabajo de limpiar la casa adquiría ahora otra dimensión. Conservar la dignidad de las cosas era parte de cuidar a las personas. Valentina, ante las pequeñas concesiones, se defendió con orgullo herido. No renunció a su argumento sobre la reputación, pero asimismo empezó a practicar el silencio que la razonable prudencia exige. Con el tiempo, su figura dejó de mirar el daño como cálculo y empezó a sentirlo, aunque no sin resistencia. En la intimidad de su cuarto se la veía a veces frente a un espejo, tocando los bordes de sus manos como si intentara encontrar en ellas una nueva forma de responsabilidad. Fue un cambio lento y privado, no hubo dramatismos. El poder, cuando se inclina, suele hacerlo a través de pequeñas capitulaciones que nadie anuncia. Durante meses, la casa repetía la rutina del cuidado y de la investigación. Benedict mejoraba en pasos cortos. Aprendió a sostener la nota del té con una mano menos temblorosa, a escuchar sin interrumpir y aceptar que la forma de reparar quizá no tendría la espectacularidad que muchas películas prometen. Su gesto más significativo fue enviar una carta formal que designaba fondos para servicios que podían ayudar a la persona que se descubriera a reconstruir su identidad, asesoría legal, apoyo psicológico y un pequeño fondo para educación o proyectos que le interesaran. Durante meses, la casa repetía la rutina del cuidado y de la investigación. Benedict mejoraba en pasos cortos, aprendió a sostener la nota del té con una mano menos temblorosa, a escuchar sin interrumpir y aceptar que la forma de reparar quizá no tendría la espectacularidad que muchas películas prometen. Su gesto más significativo fue enviar una carta formal que designaba fondos para servicios que podían ayudar a la persona que se descubriera a reconstruir su identidad, asesoría legal, apoyo psicológico y un pequeño fondo para educación o proyectos que la interesaran. No fue una dádiva ni un intento de comprar arrepentimiento. Fue una disposición administrativa que Elena redondeó con condiciones estrictas. Los recursos estarían disponibles solo si Isabela los solicitaba y si la gestión se realizaba a través de instituciones que garantizaran su independencia. Isabela no decidió inmediatamente. Cuando la propuesta llegó a sus manos, la leyó,
La puso a un lado y luego se la llevó al convento para pensar. En su silencio hubo soberanía. Finalmente, aceptó parte de la propuesta pero con condiciones. Quería que cualquier apoyo no implicara dependencia ni renuncia de su autonomía, que la infraestructura financiera fuera manejada por un comité mixto donde ella tuviera voz, que no hubiera notas públicas sobre fondos sin su aprobación. Fue un acto de pragmatismo que demostró algo que ya pocas veces sorprende: la dignidad de una persona se preserva mejor cuando le dan opciones reales, no gestos simbólicos. En la casa, algunas noches, Clara se sentaba junto al piano. No tocaba piezas solemnes, dejaba que sus dedos recorrieran acordes sencillos que no exigían virtuosismo. Para ella, la música era un modo de sostener la memoria sin convertirla en objeto de culto. Una tarde, cuando la luz caía larga sobre el parquet, Benedict se acercó al piano y puso la mano sobre la tecla que había quedado presionada desde el día del baño. No tocó melodías heroicas, pulsó una nota y se quedó allí, escuchando. Fue un acto que no pidió permiso, un reconocimiento silencioso de que algo había comenzado a moverse. El tiempo fue, sin embargo, un actor complejo. El proceso administrativo avanzó en etapas: certificados encontrados, actas revisadas, algunos huecos que nunca se llenaron porque los archivos no guardan todo. Todo eso se tradujo en la construcción de un relato posible. La vida de Isabela no había sido anulada del todo, pero sí desplazada en un mapa donde el poder y el cuidado no siempre caminaron el mismo sendero. El objetivo, para todos, dejó de ser descubrir una culpabilidad total y pasó a ser algo más humano: restituir aquello que se podía restituir y garantizar que la joven tuviera las herramientas para decidir su futuro. Hubo, inevitablemente, quienes cuestionaron la lentitud del proceso. Algunos allegados a Valentina murmuraron que la familia había permitido demasiada participación externa. Algunos empleados, temerosos de perder empleo, comentaron a media voz que la casa estaba cambiando demasiado deprisa. Pero las medidas de protección y la insistencia de Elena en la discreción contuvieron aquellos intentos. La fuerza del proceso no residía en el ruido, sino en la construcción de pasos que respetaran a la persona situada en el centro. Llegó el día en que Isabela pidió por su propia iniciativa visitar Puerto Salina. Quiso hacerlo sin grandes acompañamientos, en una visita que definió como de cierre más que de inicio. Fue un paso valiente. Caminó por la playa donde, siendo niña, había mirado el mar. Miró a los lugares que alguna vez parecieron ofrecerle abrigo y habló con la posadera que la recordaba. Sus palabras no fueron melodramáticas, fueron precisas y prácticas. Pidió algunos registros y agradeció sin efusiones. No quería que nadie la definiera por lo que le habían ocultado. Quería que sus pasos hacia adelante tuvieran autoridad. El regreso a la mansión no trajo milagros, trajo decisiones concretas. Isabela presentó a Elena un pedido formal: que se corrigieran las anotaciones que la vinculaban erróneamente, que se suprimieran registros que la confundían y que se iniciara, si ella lo decidiera en el futuro, un proceso de reclamación de identidad. No exigió que Benedict se postrara públicamente. Lo que pidió fue coherencia administrativa y el reconocimiento de su derecho a decidir. Esa petición marcó un antes y un después. El encuentro final, si es que puede llamársele final a algo que se sabía abierto, fue breve y medido. Un salón discreto, 3 personas: Benedict, Isabela y Sor Lucía, con Elena y Clara como testigos cercanos. No hubo lágrimas afanosas ni concesiones estridentes. Benedict entregó un sobre con una nota en la que decía que entendía si su presencia le generaba angustia, que no pedía perdón para ser liberado de culpa, sino que quería asumir las consecuencias que la ley y la ética indicaran. Entregó la caja de hojalata, que no era una prueba, sino un símbolo material de algo que ya no podía permanecer escondido. Isabela la recibió con la compostura de quien elige. «No necesito que me salves», dijo ella. «Necesito que me devuelvan lo que es mío, la posibilidad de nombrarme sin que mi vida dependa de la caridad ajena». Las palabras fueron sencillas y certeras. Benedict asintió con una dolorosa honestidad. No hubo absolución automática ni teatralidad.
Hubo, en cambio, un acto de reconocimiento formal, disponibilidad para colaborar con los trámites, entrega voluntaria de las piezas de la casa que podían ayudar en la reconstrucción documental y el compromiso de que cualquier gesto material se haría mediante cauces que Isabela validara. Cuando se retiraron, no hubo abrazos obligados. Isabela decidió que prefería caminar sola hacia el jardín, mirar los viñedos y sentir la brisa. No era una huida, era una pausa. En el rostro de Benedict hubo alivio y también la pesada certeza de que la reparación requiere tiempo. Clara, observando desde la distancia, sintió que aquel baño que lo había despertado iniciaba ahora una cadena de actos que podían, con paciencia, recomponer nombres. La casa Harrow cambió en pequeños detalles. Se instituyó un protocolo de ética y documentación interna para que nada parecido quedara sin custodia. Inventarios, registros, acceso restringido a objetos sensibles y un comité de revisión que incluyó a la fundación, al convento y a representantes neutros. No era una medida para limpiar reputaciones, era una forma de no permitir que el anonimato volviera a ser herramienta para borrar vidas. Las relaciones entre los personajes se transformaron con sutileza. Valentina aprendió, a su modo, a reconocer la necesidad de escuchar. No se convirtió en un ejemplo de solidaridad per se, pero aceptó participar en gestos que protegieran a Isabela sin publicitarlos. John se volvió un custodio prudente que velaba por que las medidas planificadas se cumplieran sin filtraciones. Hope, que siempre había protegido la casa, ahora también cuidaba de que los recuerdos materiales no lastimaran a las personas. Sor Lucía continuó su papel de mediadora respetuosa. Elena siguió ajustando papeles y garantías. Clara, en su rincón de cuidado diario, siguió bañando a Benedict cuando lo requería, lavando la tarde con la misma delicadeza con la que había descubierto la caja. Su gesto inicial, humilde, repetido, sin búsqueda de gloria, se manifestó al final como una decisión moral que había puesto en movimiento procesos. La caja, finalmente, fue colocada en el archivo del convento con un acta que describía su custodia y las condiciones de acceso. Isabela conservó la opción de disponerla según su voluntad, conservarla, destruirla, donarla a un museo íntimo o simplemente dejarla cerrada. Esa libertad fue su acto definitivo de poder sobre lo que había sido de ella. No se trataba de simbolismo vacío, era la práctica concreta de que la persona localizada dictara el destino de sus objetos y de su historia. Con el paso de los meses, algunas piezas administrativas se corrigieron, otras quedaron en la espera técnica que los archivos imponen. Isabela, que no buscaba la espectacularidad, siguió con su vida. Se inscribió en cursos, retomó proyectos personales y tomó decisiones que ya no dependían del apellido que le hubiesen impuesto. Benedict, por su parte, siguió asistiendo a terapias y a sesiones de responsabilidad. No recibió absoluciones públicas, pero trabajó en acciones concretas que, a su modo, apuntaban a no repetir lo que se había hecho mal. El cierre de la historia no fue el cierre de las vidas. Fue una apertura ordenada y consciente, protocolos instaurados, la posibilidad de encuentros futuros si Isabela los autorizaba, y la certeza de que la verdad no requiere escenografías para ser honesta. El acto del baño, que en un inicio había parecido apenas un gesto de cuidado entre dos cuerpos, había activado una cadena de responsabilidad que ahora obraba en silencio, en oficinas, en archivos y en la vida de la joven que había decidido retomar su nombre. En una tarde de otoño, Clara volvió al cuarto de costura donde la caja había estado temporalmente. La tomó entre las manos, la miró y la apoyó sobre la mesa con delicadeza. No la abrió. No se trataba de curiosear, sino de custodiar un tiempo. La casa sonaba tenue, pasos, el murmullo de un radiador, la lejana respiración de alguien que reescribía su historia. Clara pensó en la lección que le habían dado en el convento. El cuidado es paciencia hecha acto. Había dádivas que curaban y otras que debían esperar el permiso del alma que las recibía. Esa noche, cuando el piano sonó una breve melodía que nadie esperaba, no fue para celebrar. Fue para nombrar lo que había pasado con la sobriedad de quien sabe que el arte no redime, pero acompaña. En la ventana, los viñedos se recortaban como manos que ya no escondían nada. La caja seguía allí, en su lugar de custodia,
y en el aire flotaba la convicción simple y férrea de que la justicia, cuando se encarna en el cuidado, es trabajo lento, sin estridencias, cuya recompensa no siempre se mide en titulares. La casa Harrow aprendió a sostener la tensión entre el pasado y la posibilidad. No hubo pararrayos de culpa ni estatuas de reparación. Hubo, en cambio, un compromiso que se volvió práctica, documentos revisados, protocolos internos, apoyo disponible y la promesa de que nadie decidiría por una vida sin su consentimiento. Esa promesa, sencilla pero radical, se convirtió en el nuevo timbre de la casa. Clara volvió a sus rutinas con una calma que no era ignorancia ni resignación. Sabía que el mundo no se arregla en un día, pero también sabía que los gestos pequeños, repetidos, podían inclinar la balanza hacia la dignidad. En las noches, cuando la casa parecía suspirar, ella se sentaba junto al piano y dejaba que sus manos desarmaran acordes. No eran melodías de perdón ni himnos de absolución. Eran sonidos que sostenían la idea de que el cuidado, si se hace con respeto y paciencia, puede reabrir vías para las historias que alguien intentó borrar. Así, la historia que empezó con un baño y un apretón de mano no culminó en una revelación espectacular ni en un juicio fulminante. Terminó, si puede llamarse así, como una serie de decisiones que pusieron en primer plano a la persona localizada, que respetaron su tiempo y su voluntad, y que transformaron una casa en un lugar donde la memoria tuvo que rendirse a la atención. La caja de hojalata dejó de ser un secreto para convertirse en promesa, un recordatorio de que el cuidado puede ser reparación cuando se ejerce sin prisa, con respeto y con la firmeza de quien no pretende controlar, sino acompañar. En la última escena, la mansión se quedó con la luz de la tarde y el leve eco de una tecla que se soltaba. Clara cerró la puerta del cuarto de costura y pasó la mano por la superficie de la mesa, como quien confirma que algo ha cambiado. Afuera, los viñedos recogían la noche. Adentro, la casa respiraba otra vez, menos opaca y más atenta. El proceso seguiría, con la lentitud que la dignidad exige, pero la primera rueda ya había sido puesta en marcha por una enfermera que, con delicadeza y decisión, había elegido que nadie más borrara una vida sin pedirle permiso.